Bueno chicos, en este video vamos a primero hacer un repaso de lo último que estuvieron viendo el año pasado, que era lo que sucedía en Argentina antes de 1852. Miremos bien este mapa. La Argentina en esa época no era la Argentina que nosotros conocemos ahora. Fíjense, toda la parte gris era habitada por los pueblos originarios, es decir, que no se la consideraba parte de Argentina. Solamente había una porción de Buenos Aires, con el puntito rojo que es el puerto de Buenos Aires, y las provincias que están en verde. En esa época, las provincias estaban gobernadas por caudillos. Los caudillos eran personas que tenían poder, tenían riqueza, eran dueños de muchas tierras y además tenían mucho carisma, es decir, que tenían mucho apoyo del pueblo y además tenían su propio ejército. Había dos tipos de caudillos, los unitarios, que eran los que querían tener un gobierno central fuerte en Buenos Aires y que todas las provincias dependan de ellos. En cambio, los federales querían que ese poder sea compartido y que cada provincia pueda ser autónoma. Todas estas provincias que ustedes ven en verde, principalmente Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, le reclamaban a Buenos Aires dos cosas. Primero, la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, es decir, que se permita que los barcos extranjeros no solamente lleguen al puerto de Buenos Aires, sino a otros puertos del interior. De esa manera, la mercadería llegaría, sería más económica y además podrían recaudar dinero de los impuestos de la aduana. El segundo punto que reclamaban, que es el que generó la mayor cantidad de conflictos, fue la nacionalización de la aduana de Buenos Aires. Toda la mercadería que llega a un puerto tiene una aduana y tiene que pagar impuestos. Como el puerto de Buenos Aires pertenece a Buenos Aires, toda esa ganancia se la quedaba esa provincia. ¿Qué reclamaban las demás provincias del interior? Que ese dinero de la aduana, por ser el puerto más importante del país, fuese repartido entre todas las provincias. Ahora vamos a ver Urquiza y Rosas, dos caudillos muy importantes para esta parte de la historia. Urquiza, gobernador de Entre Ríos, caudillo federal. Es el que quiere la libre navegación de los ríos para que esas mercaderías ingresen por barco al puerto de Paraná y lleguen a los puertos de las demás provincias del litoral. ¿Qué pasaba con Juan Manuel de Rosas? Era gobernador de Buenos Aires. Él no quería permitir la libre navegación de los ríos. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, en Buenos Aires estaba el puerto más importante. Entonces, toda la mercadería que llegaba allí pagaba impuestos en la aduana. Si él dejaba pasar a los barcos a otros puertos, iba a perder ese ingreso de dinero. Todo esto lo llevó a un gran conflicto. Y les voy a decir, ambos eran caudillos federales y eran aliados, eran amigos, pero con el paso del tiempo comenzaron a tener ideas opuestas con respecto a la libre navegación de los ríos, con respecto a la aduana y a cómo se tenía que formar el Estado Nacional. Esas diferencias fueron tan importantes que los llevaron a enfrentarse en esta batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Rosas ahí fue derrotado por el ejército de Urquiza. ¿Qué pasó en 1852? El país quedó dividido en dos. Por un lado, la Confederación Argentina, que eran todas esas provincias que estaban en el mapa pintadas de verde, y por el otro lado, el Estado de Buenos Aires. Vamos a ver cómo se llegó a esta división. Luego de la batalla de Caseros, Urquiza convocó a todos los gobernadores a reunirse en San Nicolás, una provincia de Buenos Aires, y ahí firmaron un acuerdo. Urquiza asume como director provisorio de la Confederación, que son esas 14 provincias que les mostré en el mapa. El puerto de Buenos Aires era el único por donde entraban y salían las mercaderías. Lo que hizo Urquiza fue nacionalizar la aduana, es decir, que toda la recaudación de impuestos de esa aduana
se iba a repartir entre todas las provincias. Y por fin se establece la libre navegación de los ríos y el libre tránsito en todo el territorio argentino. ¿Qué pasó con Buenos Aires? Buenos Aires, por supuesto, que rechazó este acuerdo. Primero, porque la cantidad de diputados que se mandaban a este Congreso no iba en relación a los habitantes que tenían, es decir, todas las provincias mandaban la misma cantidad de diputados. Buenos Aires quería enviar más cantidad de diputados por ser la provincia que mayor población tenía, porque de esa manera podía imponer sus ideas. También se opuso a que un caudillo del interior como Urquiza fuese nombrado director provisorio de la Confederación Argentina. Y por supuesto tampoco aceptaba compartir las ganancias de la aduana. ¿Cuáles fueron las reacciones? Urquiza decidió intervenir la provincia de Buenos Aires, ingresar con su ejército. El 11 de septiembre de 1852 se produce un levantamiento en la ciudad de Buenos Aires que fueron liderados por Mitre y Alsina. De esta manera, Buenos Aires se organiza como un estado autónomo y se separa del resto de la Argentina. Así fue que quedó dividida en dos estados. Vamos a ver ahora qué pasó en 1853 con la Confederación Argentina, esa parte de las 14 provincias. Urquiza era el presidente. La capital fue la ciudad de Paraná. ¿Qué quiso hacer Urquiza? Quiso aliarse con otros caudillos de las provincias para poder fomentar actividades económicas en común, crear un ejército propio, construir escuelas y empezar a conformar un nuevo país. Pero claro, ¿qué pasó? No pudo lograrlo porque todas estas provincias no eran fuertes económicamente como la de Buenos Aires. Lo que sí hicieron fue dictar una constitución propia. En Santa Fe se reunió un Congreso Constituyente y sancionó la Constitución, la cual ya les digo que no fue aceptada por Buenos Aires. En esta Constitución se establece por primera vez la forma de gobierno que vamos a tener, republicana, representativa y federal, que es la que tenemos actualmente. ¿Qué pasó mientras tanto con el Estado de Buenos Aires? Buenos Aires siempre fue una provincia con mucha prosperidad económica. ¿Por qué? Porque controlaba justamente el puerto, a través del cual comercializaba y obtenía grandes ganancias de la aduana. Además, en la provincia de Buenos Aires se realizaba muchísima actividad agrícola ganadera. Entonces, la provincia de Buenos Aires logró modernizarse. También dictó su propia constitución, muy parecida a la de la Confederación. Lo único que el periodo de gobierno para el Estado de Buenos Aires iba a ser de 4 años y en cambio la Confederación era de 6. La Constitución porteña de Buenos Aires reconocía como religión oficial la católica. En cambio, la Confederación había elegido que el gobierno federal iba a sostener el culto católico apostólico romano. Ahora vamos a ver que en 1859 se produce un nuevo enfrentamiento entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. En la batalla de Cepeda, el 23 de octubre, las tropas de la Confederación, lideradas nuevamente por Urquiza, derrotaron a las bonaerenses lideradas por Mitre, es decir, que Buenos Aires perdió la batalla, ganó la Confederación. Luego de esta batalla, se firma lo que se llama el Pacto de Flores, donde Buenos Aires y la Confederación firman este pacto. Buenos Aires acepta ingresar a la Confederación siempre y cuando le permitan revisar la Constitución Nacional para cambiar las cosas que a Buenos Aires no le gustaba. Lamentablemente, el 17 de septiembre de 1861 se libra la batalla de Pavón. Luego del Pacto de Flores, las fuerzas porteñas comandadas por Mitre y las tropas de la Confederación Argentina, al mando nuevamente de Urquiza, se enfrentan en un combate.
Ustedes se preguntarán por qué se habían firmado un pacto. Porque luego de ese pacto no pudieron ponerse de acuerdo. Pasaron varios años y como no lo pudieron resolver pacíficamente, fueron a una batalla. En esa batalla, Urquiza, si bien tenía mayor cantidad de soldados, en un determinado momento, cuando creyó que iba a ser derrotado, decidió retirar sus tropas. Y la victoria fue para los porteños, para Buenos Aires, que extendieron su dominio en todo el país. ¿Qué consecuencias trajo esta batalla? Que se terminó la Confederación Argentina. El Estado de Buenos Aires estableció todo el territorio del país bajo una república y Bartolomé Mitre fue elegido presidente de la nación mediante elecciones y Buenos Aires se la pone como capital del país. Bueno, espero que de esta manera lo hayan podido entender un poquitito más. Saben que pueden pausar el video, volverlo a escuchar, ¿m? Y después resolver la actividad. Besos.